Génesis capítulo 29 nos encontramos con el término del viaje de Jacob después que había sido enviado por su padre, después que había pasado por el desierto al haber tenido ese sueño, y ahora finalmente se encuentra con aquel que había venido a buscar, con sus familiares. Llega al lugar, el lugar donde hay personas que se reúnen, pregunta si conocen a Labán, de dónde son, quiénes son, y en eso llega Raquel, ¿cierto? Familiar, aquí al pozo donde está pastoreando sus ovejas. Hay una roca gigante que nadie mueve y que esperan que lleguen todos para poder moverla. Al parecer era una roca muy, muy pesada. Sin embargo, vemos que Jacob sí la mueve, él la mueve y permite entonces que las personas y las ovejas vengan y beban. Y cuando se encuentra con Raquel, ¿cierto? Vemos en el versículo 10 que nos dice: cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra del pozo y dio a beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y nos cuenta que Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y entonces Rebeca inmediatamente al ver esto, Raquel inmediatamente al ver esto lo que hace, ¿cierto?, es ir donde su padre y avisarle, y Labán se entera, y entonces todas las personas salen a recibirlo y le dicen que es carne de él, que es hueso mío, carne mía, y Jacob se queda en ese lugar. Después de quedarse en ese lugar por un mes, Labán le dice: bueno, si estás aquí, debes trabajar y dime cuál es tu salario. Entonces Jacob había observado en ese tiempo que Labán tenía dos hijas, una era Lea y la otra era Raquel. La Biblia nos describe más o menos cómo era Lea, nos dice que era de ojos delicados, y Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y le dijo: bueno, voy a servirte por 7 años para que me des por esposa a Raquel. Labán acepta, entonces trabaja estos 7 años, que le parecen muy poco porque estaba realmente enamorado de Raquel. Y entonces la noche cuando le va a dar su esposa, en verdad es engañado. El engañador Jacob ahora es engañado por su tío Labán, y vemos que le da en verdad a Lea. Debido a que todo se hacía en la oscuridad en el mundo antiguo, y también se tapaba los ojos y el rostro en ciertos motivos, puede ser engañado Jacob, pero al llegar la mañana se da cuenta que es Lea y que no es Raquel. Entonces Jacob encara a Labán y le dice: ¿por qué hizo esto? Y Labán le dice: bueno, esta no es la costumbre de aquí, no podemos entregarte a la menor antes que la mayor, así que trabájame nuevamente 7 años y yo podré entregarte a Raquel. Jacob nuevamente lo hace, trabaja esos 7 años y finalmente le da a su amada Raquel. Entonces, después que está con estas dos mujeres, comienza el conflicto entre ellas, porque por un lado ama a Raquel y por otro lado desprecia a Lea. Y Lea trata de justificar o encontrar esta aceptación de su esposo por medio de hijos. Ella tiene 4 hijos al principio, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Podemos ver estos hijos que van a ser después muy importantes en la historia de la redención. Y Raquel es una mujer estéril, así que no puede tener hijos hasta ese momento. Así es como termina este capítulo número 29 acerca de la historia de Jacob. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de esto? Primero podemos pensar en la forma en que la providencia de Dios actúa. Cuando Jacob llega al lugar donde estaba buscando a sus familiares que le habían enviado sus padres, vemos que el Señor aparece y actúa uniéndolos. Aparece en el sentido de que la providencia de Dios está guiando todos los planes, todas las cosas, para que Jacob finalmente se encuentre con estos familiares. Sin embargo, una diferencia importante es que cuando vemos que pasa lo mismo con el siervo de Abraham, que manda a Abraham para que busque esposa para Isaac, él ora y depende totalmente de Dios. Sin embargo, en Jacob no vemos nada de eso. Simplemente vemos que él va, llega, hace las cosas por su fuerza, corriendo la roca, ¿cierto? Y finalmente llega a cumplir este propósito que él busca. Entonces podemos ver que él hace todas estas cosas por sus propias fuerzas. No vemos una dependencia de Dios en ese sentido. Y podemos hacernos la pregunta si acaso nosotros también actuamos así muchas veces, dependiendo de nuestras propias fuerzas y no confiando en el Señor. Sin embargo, la providencia de Dios actúa de igual manera, con medios o sin medios, o sea, con oración o sin oración. No es porque no debamos orar, sino porque el plan de Dios, igual, a pesar de nuestra insistencia en hacer las cosas por nuestras obras, el Señor la lleva
a cabo. Otra cosa interesante que podemos meditar es que es el engañador. Jacob es engañado por Labán. Esto nos muestra que muchas veces el Señor usa nuestros propios pecados para enseñarnos, o nuestra propia forma pecaminosa para enseñarnos o disciplinarnos. Esto no tiene nada que ver con el karma, como el mundo lo dice, con esa ideología falsa, sino que tiene que ver con que el Señor está guiando y formando a sus hijos. Y muchas veces los va a disciplinar. Y Jacob es disciplinado en esta manera, en este tiempo, que no es solo este capítulo, sino capítulos más adelante también, es disciplinado para mostrar la necesidad que él tenía de Dios y cómo esto lo iba a humillar para aprender a depender del Señor. Hermanos, cuando somos disciplinados es porque somos amados por el Señor, porque el Señor nos ha escogido, nos ha llamado a ser parte de su pueblo y por eso debemos descansar y confiar en Él. Y la tercera meditación que podemos sacar es que Jacob, cuando elige a Raquel, la elige solamente o enfatizando solamente el aspecto físico, no la elige por otra razón, y podemos ver que entonces eso después le iba a traer problemas, porque también las prácticas de la época de tener dos mujeres no era el ideal de Dios y ya traería problemas. Vemos también que Lea se convierte en la despreciada o la despechada y trata de encontrar justificación en esto a través de los hijos que ella va a darle luego a Jacob. Y vemos que Dios incluso está bendiciendo a Lea con hijos, mientras que Raquel no tiene hijos. Esto nos enseña, hermanos, que el Señor muchas veces lleva a cabo su plan a través de nuestras decisiones malas. Nuestras malas decisiones aún así hacen que el plan de Dios siga adelante. Incluso si uno sigue el plan de redención, se va a encontrar que Lea va a tener hijos que después iban a ser muy importantes en la historia de la salvación. Leví, por ejemplo, es de donde vendría Moisés, de donde vendría Aarón, de donde vendría finalmente el sacerdocio arónico, y Judá iba a ser de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que Jacob despreció finalmente se convirtió en parte del plan del Señor. Nosotros mismos, si vemos el Nuevo Testamento, éramos despreciados, y sin embargo el Señor nos escogió para ser parte de su reino y de su evangelio. Todas las personas que a veces se ven como despreciadas en este mundo o despreciados por nosotros mismos son parte del plan del Señor para llevar a cabo su obra. Jesucristo mismo fue despreciado y desechado entre los hombres. Sin embargo, era el Mesías Salvador que había venido a traer la salvación para nosotros. Nosotros pecamos muchas veces viendo las cosas o tratando las cosas, despreciándolas. Sin embargo, el Señor las ve como preciosas porque son parte de su plan de salvación. Que esto nos lleve a meditar en su gran obra, en su gran misericordia para con nosotros. Que el Señor nos bendiga.